Capítulo 39. La caída de Japón. Tercer punto de vista. Habían pasado 2 meses enteros y habían sucedido muchas cosas desde esa reunión con las personas asociadas con OA. Una de las principales cosas que sucedieron fue que el programa Frontera Espacial, SFP, había avanzado a pasos agigantados gracias a la dedicación del Departamento de Ciencias. Izuku incluso había dejado que Nezu se uniera a la solicitud, pero Nezu tuvo que someterse al don que mantendría ocultos los secretos que aprendió de verdad. Era el mismo don al que los científicos también se ofrecieron como voluntarios para someterse, que los obligaba a no revelar la investigación de las balas, que borraban el don a nadie excepto a Izuku. Esto se hizo a través de un usuario de don en su grupo cuyo don era permanente y solo podía deshacerse a través de otro pacto con las mismas partes. Como tal, con la gran mente de Nezu pudieron acelerar el progreso a un ritmo mucho más rápido que les permitió terminar las partes iniciales de la base lunar. No estaba completamente terminado, pero estaban a punto de terminar todas las partes exteriores y el trabajo preliminar dentro de la base. En general, se construyó una parte dentro de la luna y otra parte afuera. Debido a que todavía estaban investigando nuevas tecnologías para alimentar los asentamientos espaciales flotantes de la frontera espacial, todavía dependían de la energía solar, que era mucho más fácil de conseguir en el espacio debido a la claridad constante del sol durante la mayor parte del tiempo. Hay un momento en que la base no recibe directamente la luz del sol debido a la rotación de la luna y la Tierra, pero la base actualmente estaba ahorrando suficiente energía y había planes para construir otro conjunto de paneles solares en el otro lado para esos periodos. Hay un momento en el que la base no recibe directamente la luz del sol debido a la rotación de la luna y la Tierra, pero la base estaba ahorrando suficiente energía y había planes para construir otro conjunto de paneles solares en el otro lado para esos periodos de tiempo con un sistema conectado. La base también está oculta para que la gente de la Tierra no la descubra, debido a una peculiaridad que se usa para hacer que parezca que nada ha cambiado, ya que los clones trabajaban constantemente en la base. Izuku no quería que el mundo supiera sobre la base lunar hasta que estuviera completamente terminada y tuviera defensas instaladas para protegerla de los misiles que pudieran enviarse desde la Tierra. El interior de la base era habitable ya que tenía un sistema que crea oxígeno a partir del CO2 que los humanos emiten o las máquinas que utilizan. También hay una gran cantidad de vida vegetal colocada en el edificio para ayudar a convertir el CO2 de forma natural en oxígeno, ya que Izuku planea expandir la base a una más grande y desea que se sienta más natural. En cuanto a las condiciones de vida a largo plazo, la base será adecuada para que humanos reales en lugar de clones vivan en ella dentro de unos meses una vez que se complete el resto de la base. Tal como está, la base está destinada principalmente a fines científicos y militares, ya que será el trampolín para futuros viajes espaciales a Marte, donde podrán obtener material para construir otras cosas en lugar de tomarlo de la Tierra o de otros países. Tierra que podría intentar amenazar a Izuku para que les permita acceder a la tecnología o al espacio. Aparte de los avances con su programa de frontera espacial, hubo otro evento importante que había sucedido durante los 2 meses que se está resolviendo actualmente. Este evento fue la caída de Japón ante el gobierno completo de Izuku, también conocido como el Emperador Verdant. Después de que las prefecturas de Hokkaido, Aomori, Akita y Iwate se rindieran debido a All Might, se desencadenó una reacción en cadena dentro de las otras prefecturas. Esto llevó al colapso de la línea de defensa debido a la rendición de las prefecturas de Toyama, Yamanashi y Nagano. El liderazgo local ordenó a las tropas gubernamentales que salieran de su tierra y amenazó con desplegar a la policía para ayudar al emperador Verdant a eliminar las fuerzas gubernamentales, lo que obligó al gobierno a retirar rápidamente sus fuerzas para tratar de mantener algún tipo de defensa. Sin embargo, una vez que se conoció la noticia de la retirada del gobierno y la reacción a la rendición de estas prefecturas, solo aumentó la rendición de las otras prefecturas, ya que Niigata, Yamagata, Miyagi y Fukushima se rindieron al Emperador Verde. Esto resultó en que el gobierno solo tuviera control de las tierras marcadas en verde en el mapa de guerra. Ahora, todas las fuerzas Verdant habían rendido toda el área verde y estaban esperando órdenes para marchar hacia las prefecturas que permanecían bajo el control del antiguo gobierno.
Izuku pidió a los gobiernos de las prefecturas restantes que se rindieran, pero lamentablemente todos habían sido destituidos del poder por el antiguo gobierno y los leales instalados, lo cual no era sorprendente. Sin embargo, Izuku usó esto a su favor y lo compartió con todos, lo que resultó en grandes protestas dentro de la tierra controlada por el gobierno. Izuku decidió usar esto para su ventaja e hizo que las tropas clonadas salieran de la dieta nacional, lo que provocó que el gobierno retirara algunas fuerzas de la línea de defensa. Esto resultó en que la fuerza militar de los Verdant, que eran todos clones, hiciera una carga repentina que resultó en una batalla total en toda el área marcada en verde. Tomó un día entero, pero al final, Izuku Midoriya, también conocido como el Emperador Verdant, tenía toda la tierra marcada en verde bajo su control. Las fuerzas del gobierno habían usado los edificios para convertirlo en una guerra de tácticas de golpe y fuga, pero lamentablemente para ellos, Izuku solo envió clones a las batallas todo el tiempo, ya que se negó a perder más hombres. Como tal, los Verdant no perdieron hombres y las fuerzas del gobierno fueron derrotadas con la mitad de lo que quedaba aniquilado y la otra mitad capturada. La mayoría de las fuerzas gubernamentales pertenecían a lo que quedaba de los prohéroes, los ciudadanos más peculiares y la policía, que había sido reclutada por la fuerza. Fue irónico que el gobierno reclutara a la fuerza policial, ya que todos terminaron rindiéndose cuando llegaron los Verdant, ya que sabían cómo era la vida bajo su control, debido a las conexiones que tenían con el sistema policial bajo el control de Izuku. Como tal, ninguno de los policías se resistió y casi todos sobrevivieron. A Izuku no le importaba en absoluto que mataran a los individuos más peculiares, ya que solo lo ayudaba a llevar al país a un futuro más brillante sin ellos cerca. Izuku no ordenó a sus hombres que los mataran, pero se negaron a ceder fácilmente, lo que resultó en sus muertes, ya que había una orden de que si alguien se resistía a la captura, simplemente lo matarían en lugar de tomarlo como prisionero de guerra. Ahora, los héroes que siguieron luchando eran una mezcla de aquellos que ya no querían hacerlo y aquellos que querían que el viejo sistema se mantuviera. La mayoría de los que no querían seguir luchando todavía eran solo estudiantes y se habían rendido rápidamente al final de las batallas una vez que fueron derrotados, mientras que otros fueron capturados con un poco de fuerza o asesinados si no podían ser tomados fácilmente. Como tal, el Emperador Verde ahora estaba fuera del Palacio Imperial, que es donde se sentaba el antiguo emperador de Japón, que era solo una posición ceremonial. El hombre que actualmente se desempeñaba como emperador de Japón, se había negado a abandonar Tokio y esconderse como el gobierno había solicitado al principio de la guerra. En cambio, se quedó atrás, lo que Izuku podía respetar honestamente, ya que hizo que la red de espías espiara al emperador para saber por qué realmente se quedó atrás. En palabras del hombre mayor, puede que sea una figura decorativa, pero aún así permanecí en silencio ante el estado de nuestro país y fui testigo de cómo la democracia de nuestra nación se corrompía cada vez más. Si voy a morir, lo haré con la cabeza en alto y no corriendo como un cobarde. Fueron las palabras que le dieron a Izuku desde la red de espías. Honestamente, Izuku no tenía planes de dañar al viejo emperador ya que el hombre no tenía poder oficial para actuar ya que estaba atado con innumerables cosas por los viejos documentos que gobernaban Japón desde hace cientos de años y que despojaron a la familia imperial de su poder. Izuku también conocía la verdad sobre el antiguo emperador y lo que había hecho, otra razón por la que respetaba tanto al hombre. Como tal, Izuku estuvo aquí hoy no como un conquistador, sino como un ciudadano de Japón. Mientras Izuku estaba afuera de la puerta principal, llamó y le pidió al guardia que le pidiera permiso al emperador para entrar, lo que confundió al guardia ya que Izuku había tomado el control de todo el país. Entonces, ¿por qué Izuku pediría entrar? El guardia hizo lo que Izuku le pidió y se fue, lo que dejó a Izuku y sus guardias Verdant parados allí. Todo esto estaba siendo televisado en todo Japón y el mundo también, ya que Izuku no tenía intenciones de ocultar lo que sucedería. All Might, Nezu y muchos otros que tenían influencia en el Japón actual estaban con Izuku hoy, ya que Izuku los había invitado a venir a presenciar lo que sucedería también. Todo el país y el mundo estaban esperando y se preguntaban por qué Izuku había pedido cortésmente entrar al palacio en lugar de simplemente abrirse paso incluso cuando el guardia había dejado la puerta abierta.
Después de unos 10 minutos, el guardia había regresado con algunos otros. El emperador está dispuesto a reunirse y los invita a pasar, dijo el guardia con una reverencia que Izuku devolvió. Pronto todos se dirigieron al salón principal del edificio principal del palacio, que era el Matsunoma o salón de estado donde el emperador estaba esperando. Izuku podía ver al emperador sentado en la pequeña silla al final de la habitación, y el hombre parecía nervioso cuando todos entraron, pero no muchos podían notarlo ya que era muy bueno ocultando sus expresiones debido a su posición. Izuku podía ver al emperador sentado en la pequeña silla al final de la habitación, y el hombre parecía nervioso cuando todos entraron, pero no muchos podían notarlo ya que era muy bueno ocultando sus expresiones debido a su posición. Izuku se detuvo frente al emperador y sorprendió a todos cuando se sentó en el suelo y luego Izuku realizó un Seikeirei hacia el emperador, lo que sorprendió a todos aún más. Lo que se volvió aún más impactante es cuando los guardias Verdant y los miembros de Verdant también lo realizaron justo detrás de Izuku, ya que Izuku había traído algunos escuadrones de unidades avanzadas en caso de un ataque aleatorio contra él. Lo que se volvió aún más impactante es cuando los guardias Verdant y los miembros de Verdant también lo realizaron justo detrás de Izuku, ya que Izuku había traído algunos escuadrones de unidades avanzadas en caso de un ataque aleatorio contra él. Todos en la sala estaban en silencio mientras Izuku permanecía en posición de espera. Lo que estaba esperando exactamente era que el emperador le hablara y el emperador se dio cuenta de esto cuando levantó la mano y habló. Por favor, levántate emperador Verdant, creo que a todos, incluyéndome a mí, nos gustaría estar al tanto de tus acciones. Dijo el emperador llamado Takashi. Izuku y todos los Verdant se levantaron, pero permanecieron sentados en el suelo en un seiza que consistía en sentarse sobre las rodillas, que era una antigua forma tradicional de sentarse. Gracias por permitirnos entrar, emperador Takashi. Por favor, llámame Izuku Midoriya porque no creo que deba usar ese título de emperador frente a ti, dijo Izuku mientras todos estaban aún más confundidos por Izuku. Hoy hubo un montón de confusión absoluta sobre las acciones del emperador Verdant. El emperador miró a Izuku con cierta confusión, pero también con una luz ligeramente diferente, ya que Izuku no había actuado de la manera en que normalmente lo haría un conquistador al apoderarse de un país o tierra. ¿Le gustaría un poco de té ya que creo que esta será una conversación compleja? Preguntó el emperador e Izuku le agradeció al hombre. Mientras esperaban el té, Izuku habló sobre por qué realmente estaba presente. Estoy seguro de que está confundido acerca de mis acciones, Su Majestad. Estoy aquí hoy no como el conquistador de Japón, sino como un ciudadano normal de Japón, ya que tengo una solicitud para usted. Dijo Izuku mientras un asistente trajo el té a la habitación y lo sirvió frente a ambos para demostrar que no había veneno en él. El emperador tomó un sorbo para confirmarle a Izuku que, dado que se trataba de una situación delicada, el anciano sabía cómo caminar con cuidado, debido a su experiencia con los políticos. Izuku también tomó un sorbo, pero no era tonto, ya que se había asegurado de que un guardia Verdant vigilara al asistente en las sombras cuando trajeron el té. Izuku no confía tanto en una persona al azar como para no intentar quitarle la vida independientemente de las intenciones del emperador. Cuando Izuku tomó un sorbo de su té, el emperador le preguntó qué le había pedido. Izuku dejó el té y sus miembros Verdant una vez más se inclinaron en la posición Seikeirei mientras Izuku hablaba. Su Majestad, estoy aquí hoy para solicitarle que abdique del trono y me confíe el futuro de Japón. Sé que cree que se quedó de brazos cruzados mientras Japón caía en la corrupción, pero también sé que lo intentó lo mejor que pudo dentro de las leyes que lo limitaban. Dijo Izuku mientras levantaba la cabeza seguido por los demás detrás de él. Sé que usted inició muchas organizaciones benéficas y organizaciones cuyo objetivo era luchar contra la discriminación por peculiaridades contra aquellos con las llamadas peculiaridades más débiles, las llamadas villanas, o incluso aquellos sin peculiaridades. Sé acerca de la defensa de nuevas leyes que había realizado a través de estas organizaciones incluso aunque difícilmente tuvieron éxito, todavía intentaste hacer todo lo que puedas, pero ahora te pido que me confíes el futuro de Japón y que descanses, Majestad. Dijo Izuku mientras miraba directamente al emperador que tenía una expresión de sorpresa.
El hombre preguntó cómo sabía Izuku lo que había hecho, ya que incluso aquellos en el palacio apenas lo sabían, ya que hizo todo lo posible para mantenerlo en secreto. Tengo ojos y oídos en todas partes, ya que mis miembros verdad son muy hábiles para reunir cosas que la gente quiere mantener ocultas, dijo Izuku, y el hombre se rió entre dientes. Todos los que lo observaban se sorprendieron al enterarse de las acciones que había llevado a cabo su emperador, a pesar de ser una figura decorativa. Esto creó un nuevo respeto en el hombre por parte de la mayoría de la gente, pero incluso Izuku se ganó mucho respeto de las generaciones anteriores que se enorgullecían de honrar la historia y las tradiciones de Japón que se estaban perdiendo. El emperador se calmó y miró a Izuku a los ojos y vio la determinación en ellos. Se quedó en silencio mientras miraba a Izuku, pero lentamente asintió con la cabeza. Realmente eres intrigante. Me sorprendió cuando All Might hizo su declaración, y pensé que era un tonto por darle la espalda a su país, pero ahora que te veo en persona, puedo mirarte a los ojos. ¿Sabías que dicen que los ojos son la puerta del alma, donde puedes ver lo que realmente define al hombre frente a ti? Preguntó el emperador, e Izuku asintió con la cabeza mientras el emperador sonreía. Veo en ti a un hombre de determinación y fuerte fuerza de voluntad, pero ¿qué más veo si a un hombre fiel a su palabra que se entrega a aquellos en quienes confía, para mantenerlo en el camino hacia adelante? Puedo ver por qué All Might ha puesto su fe en ti, como nuestro antiguo símbolo de paz ha puesto su fe en ti, yo también lo haré. Dijo el emperador mientras se levantaba de la silla en la que estaba sentado y caminaba hacia Izuku. Luego el hombre se sentó en el suelo y realizó un seikei hacia Izuku. Te confío nuestro futuro y rezo por tu éxito. Yo, el emperador Takashi, por la presente anuncio mi abdicación del trono del emperador y nombro a Izuku Midoriya como el emperador formal de Japón, dijo el ahora ex emperador cuando salió del seikei. Izuku le hizo un seikei más al hombre y le agradeció. Gracias por confiarme el futuro. Te pido que te unas a mi consejo asesor público. Actualmente, All Might es el único miembro de este consejo asesor, ya que todavía estoy encontrando a las personas adecuadas para él, pero creo que serías perfecto para él. Este consejo asesor me ayuda a asesorarme sobre los problemas que enfrenta Japón o las cosas que crees que nosotros como país deberíamos analizar. ¿Estarías dispuesto a ayudar a liderar el país de una manera más directa, Takashi? Le preguntó Izuku al ex emperador, cuyos ojos se abrieron ante la solicitud. El hombre lo pensó pero asintió con la cabeza. Sería un honor ayudar a liderar nuestro país contigo. Realmente eres un hombre honorable, solo si todo esto no tuviera que venir de la guerra. Dijo Takashi con tono triste. De hecho, pero después de la destrucción, podemos tener la creación que necesitamos ahora, mientras estabilizamos a Japón y avanzamos, dijo Izuku mientras se levantaba y llevaba al ex emperador con él. Las cámaras se disparaban mientras se tomaban fotografías en el momento histórico en el que el emperador verde no había encarcelado al ex emperador testaferro como algunos creían que haría, sino que le había pedido formalmente que renunciara al puesto de emperador y ayudara a llevar al país hacia adelante. Este fue un momento histórico y fue un momento importante para que Izuku se conectara a un nivel mucho más profundo con muchos de los ciudadanos que eran más tradicionales en sus costumbres. Capítulo 40. La voluntad del emperador verde. Fin. Tercer punto de vista. Habían pasado 3 años desde que Izuku Midoriya había tomado el control de Japón, lo que ha dado lugar a muchos cambios dentro de Japón, pero también en el mundo, ya que muchas cosas salieron a la luz. Ya no había ningún prohéroes dentro de Japón, pero algunas personas habían recurrido al vigilantismo, lo que todavía no era aceptable bajo el control de los Verdant, ya que estas personas estaban menos entrenadas y tendían a causar mucho más daño y heridas que los agentes especiales que pertenecían a la fuerza policial. Hablando de los agentes especiales, la idea de ellos incluso se había extendido a otros países que habían comenzado a considerar la adopción del sistema. Uno dijo que el país era los Estados Unidos de América, donde All Might había pasado bastantes años antes de regresar a Japón. Estados Unidos nunca se adhirió del todo al sistema de héroes, pero no había ningún otro sistema viable con el que nadie pudiera estar de acuerdo hasta que apareció el nuevo sistema de Japón.
Estados Unidos había enviado gente a estudiar los efectos del sistema y recientemente anunció que iniciaría transiciones formales para adaptar el sistema en unos pocos años, para facilitar la transición de su país. Otros países todavía lo estaban observando antes de adaptarlo, ya que el sistema de héroes estaba más arraigado en sus países, pero el nuevo sistema tenía un atractivo interesante para todos ellos. Ahora, volvamos a la cuestión del vigilantismo en Japón. Lamentablemente, una de las principales personas que decidió convertirse en justiciero fue Mirio Togata, quien aún mantenía su sueño de ser un héroe a pesar de que podría haber pasado por el entrenamiento para convertirse en un agente especial de la policía. Sin embargo, Mirio elige seguir la ruta del justiciero ya que no quería pasar más héroes entrenando cuando había pasado por tantos años de entrenamiento en la UA para ser un héroe profesional. Su última declaración antes de salir corriendo fue el hecho de que los proeros se habían convertido en agentes especiales mientras la guerra aún continuaba sin pasar por el proceso, así que ¿por qué no podía hacerlo? Creía que Izuku no quería ofrecerle a Mirio la misma ruta que los demás que automáticamente habían sido aceptados como agentes especiales, lo cual no era cierto desde el punto de vista de Izuku. Izuku quería que todos pasaran por el proceso e incluso había requerido un reentrenamiento intenso de todos los héroes convertidos en agentes especiales a lo largo de los años, lo que Mirio nunca supo, ya que Izuku no lo difundió mucho, ya que solo unos pocos proeros se habían convertido en realidad. Agentes especiales. Así es como se encontraron en esta posición con un tal Mirio Togata sentado en una celda de prisión frente a Izuku Midoriya, All Might, Nezu, el ex emperador y los guardias Verdant. Izuku realmente no sabía por qué Mirio elige seguir este camino cuando solo necesitaba pasar unos pocos años entrenando y podría haber estado haciendo lo que quería. Casi el 25% de los de la clase de Mirio, que incluían a los otros dos de los tres grandes, habían pasado por el entrenamiento ya que ahora estaban en el campo. También se habían convertido en algunos de los mejores intérpretes, ya que rápidamente se abrieron camino a través de todo el entrenamiento básico y el entrenamiento especializado, lo que asombró a Izuku, pero de todos modos fue asombroso. Todos los demás del año de Mirio habían elegido diferentes rutas profesionales, lo que no era sorprendente para la mayoría de ellos en los campos en los que entraron debido a sus peculiaridades. Izuku miró a Mirio y suspiró mientras lo miraba y decidió comenzar a hablar. Mirio, todavía no entiendo por qué no tomaste la ruta de entrenamiento. Tus compañeros de clase que decidieron tomar esa ruta ya han salido al campo, pero tú eliges convertirte en un justiciero y causar tanto daño luchando contra criminales. Causaste aproximadamente un 45% más de daño que un agente especial típico, que es exactamente la razón por la que tenemos el entrenamiento por el que pasan, ya que el daño es tan alto que es inaceptable, dijo Izuku mientras miraba a Mirio. Mirio parecía avergonzado de estar frente a All Might como está y por ser probablemente atrapado. Joven Togata, realmente deseo que no hayas seguido este camino. El viejo sistema ya no existe y desde mi punto de vista parece que solo quieres seguir siendo un héroe profesional cuando eso ya no exista. En cambio, te convertiste en un justiciero ilegal y causaste tantos problemas que ahora has aterrizado aquí en prisión. ¿Qué puedes decir por ti mismo? All Might preguntó y Lemillón lo miró y se disculpó por decepcionarlo y por el legado que se suponía que debía mantener como símbolo de paz. Quería mantener el legado, pero no sabía cómo hacerlo sin poder ser un héroe profesional. Tenía una visión de túnel que me llevó a actuar, dijo Mirio y se disculpó. Izuku asintió con la cabeza, pero había tomado una decisión antes de bajar a esta celda hoy, ya que había hablado con todos los guardias Verdant hace varios días. Como tal, antes de que los demás ingresaran a la prisión, Izuku recibió su orden, lo que ni siquiera Mirio se dio cuenta de lo que había sucedido, ya que se usaron varias peculiaridades para hacerlo, por lo que no se daría cuenta. De hecho, pero saldrás de prisión después de tu condena y podrás encontrar algo que hacer en la vida en el futuro, dijo Izuku. Mirio lo miró y dijo que quería pasarle One for All a alguien que pudiera hacer mucho más. Con eso, Izuku suspiró ante eso que llamó su atención y provocó que algunos levantaran las cejas. Lo siento, pero One for All ya no existe, dijo Izuku y todos quedaron en shock.
El emperador había sido informado al respecto después de un tiempo, ya que Izuku quería que el hombre lo supiera, ya que todos los demás en lo alto lo sabían, por lo que estaba confundido sobre cómo se destruyó la peculiaridad. Mirio estaba confundido y aturdido mientras le preguntaba a qué se refería Izuku. Debido a las leyes que había aprobado, los criminales son evaluados en un nivel de amenaza, debido a muchas razones diferentes cuando son capturados y encarcelados. Si pasas un cierto rango, serás tratado de acuerdo con la ley para garantizar que el nivel de amenaza para los ciudadanos normales sea manejado incluso cuando dicho prisionero sea liberado en el futuro. Tu nivel de amenaza debido a One for All era alto ya que habías causado bastante daño y resultaste en la muerte de 5 criminales, lo que significa que los asesinaste ya que no eras un agente autorizado del gobierno o estabas usando defensa propia ya que intencionalmente saliste a buscar personas para luchar o derrotar. Izuku explicó y All Might preguntó qué significaba eso con respecto a One for All. Izuku miró a All Might y los demás antes de volver a mirar a Mirio. Overhaul no fue la primera persona en lograr una versión de la droga que destruye las peculiaridades, ya que yo había creado una versión para lidiar con All for One. Incluso la usé contigo en la caída de Aichi antes, cuando viniste por mí. A diferencia de Overhaul, no necesito un ingrediente humano para mis balas ya que están hechas 100% químicamente, a diferencia de Overhaul que necesitaba a Eri. Como tal, pude crear una versión permanente que se usó contigo para destruir tus peculiaridades. Es lo que le hicimos a casi todos los criminales en Tartarus como All for One, debido a la amenaza que representaba para el mundo. Si alguien supera un cierto nivel de amenaza y es declarado culpable, se le destruirán sus peculiaridades para garantizar cuando si cumplieron su sentencia de prisión, entonces no representarán una gran amenaza, debido a que se eliminaron sus peculiaridades. Dijo Izuku mientras desactivaba las esposas peculiares de Mirio a través de un control remoto y le decía que intentara activar su peculiaridad. Mirio no pudo hacerlo, lo que significó que One for All se fue para siempre. All Might preguntó cuándo se realizó. Unos días después de su sentencia donde fue declarado culpable. La ley ha estado en los libros desde que estabilicé Japón, cuando la nueva dieta la aprobó sin que nadie votara en contra, ya que tenía pautas claras sobre cuándo se destruiría un Kirk. Lamentablemente, debido al hecho de que las acciones de Mirio resultaron en la muerte de 5 personas, pasó el rango mínimo y le di la aprobación ya que no iba a tratarlo de manera diferente a cualquier otro criminal, ya que había asesinado a 5 personas, incluso si eran criminales, todavía tenían derecho a la vida a menos que los tribunales decidieran lo contrario. Mirio no tenía derecho a ser juez, jurado y verdugo. Dijo Izuku mientras se levantaba de donde estaba sentado. Izuku miró a All Might y se disculpó por la destrucción del Kirk, pero ahora no se podía hacer nada al respecto. De todos modos, el objetivo del Kirk se ha ido de todos modos, por lo que realmente ya no tiene necesidad de existir, dijo Izuku mientras miraba a All Might, quien solo asintió. Mirio estaba llorando en silencio y pronto la reunión llegó a su fin ya que todos necesitaban irse ya que las horas de visita habían terminado. Sin embargo, Izuku regresó a su oficina en el Palacio Imperial ya que las funciones principales del gobierno fueron transferidas allí para su puesto, ya que de hecho era un emperador. Izuku ahora estaba leyendo un informe sobre el progreso del programa de la frontera espacial y lo que realmente estaba sucediendo con él. Hace aproximadamente un año, el mundo se enteró de los planes de Izuku y tuvo una gran reacción cuando se les mostró la base que Izuku había escondido en la luna. Los países habían preguntado cuáles eran sus intenciones e Izuku respondió con una simple declaración. Retrospectiva. Izuku estaba de pie en la asamblea de la ONU en Nueva York mientras se dirigía a los demás líderes mundiales que asistían. Me preguntaste cuáles son mis intenciones, simple. Es hora de que los humanos dejen la Tierra. Es hora de explorar las estrellas. Es hora de dejar de estar atados a una sola planta. A partir de hoy, anuncio por la presente el Verdant programa de frontera espacial donde impulsamos para expandir la raza humana a otras plantas y a colonias espaciales. Izuku anunció en el escenario mundial.
Países como China habían tratado de exigir la tecnología que les permitía ir al espacio sin cohetes, pero Izuku se los había negado, lo que resultó en una guerra corta, ya que Izuku había tomado como rehenes a su capital y a todo su gobierno en un día, ya que había desplegado clones rápida y rápidamente debido a la tecnología de teletransportación. Izuku siempre supo que otros países intentarían obtener la tecnología, pero lamentablemente para China se convirtieron en la primera víctima de Izuku. Izuku elige no colonizar China ya que conquistar la Tierra no era su objetivo, sino conseguir que la raza humana fuera el primero en colonizar el espacio. En cambio, Izuku les hizo ceder los derechos mineros sobre muchos de los minerales preciosos que Izuku sabía que necesitaba para muchos de sus proyectos hasta que pudieran tomarlos de otras plantas. Como tal, se volvió perfecto para él y solo le costó a Japón unos pocos millones de yenes que se produjera toda la guerra desde el despliegue de tropas, alimentos y otras cosas. A cambio, obtuvieron casi todos los minerales que Izuku necesitaba para el programa de la frontera espacial, lo que le permitió acelerarlo. Flash de fondo. Eso nos lleva a los informes que Izuku estaba leyendo mientras las etapas finales de su proyecto principal en el programa de la frontera espacial estaban casi terminadas. La etapa final fue la planificación y construcción de la primera colonia espacial. El diseño de las colonias se hizo para que tuvieran un formato estándar, ya que las partes podían conectarse entre sí para formar una colonia más grande con nodos separados que se conectaban. Como tal, la construcción se realizó rápidamente con clones, por lo que Izuku siempre estuvo agradecido. La primera colonia estaba a punto de completarse y estaría terminada pronto, pero el hecho es que cada nodo de colonia que se hizo para albergar personas podía albergar alrededor de 100,000 personas, dependiendo de lo que se pusiera dentro del nodo como sección interna. La primera colonia estaba a punto de completarse y estaría terminada pronto, pero el hecho es que cada nodo de colonia que se hizo para albergar personas podía albergar a unas 100,000 personas, dependiendo de lo que se pusiera dentro del nodo, ya que la sección interior se podía diseñar como ellos. Necesarios para diferentes necesidades. Por ejemplo, el primer nodo que estaban casi terminado albergaría a unas 30,000 personas ya que iba a ser el nodo de fábrica para que pudieran hacer la mayor parte de la construcción, montaje y otras cosas en el espacio en lugar de en la Tierra con el riesgo de otros países. Obtuvieron los secretos ya que ahora todo se estaba haciendo en el nodo con respecto a los nodos futuros. También se completaron otras cosas, como un alma de energía sostenible para alimentar dichos nodos de colonia, y también las nuevas naves espaciales, para construir y viajar en el espacio. Esta fuente de energía en realidad se basaba en un viejo concepto antes de que aparecieran los Quirks, que era un reactor de fusión. Nadie en ese momento pudo crear un reactor de fusión y los Quirks hicieron que todos abandonaran la investigación en ese momento, pero Izuku con la ayuda de Nezu pudo crear tal dispositivo. Esto permitió que la creación de los nodos de la colonia comenzara el año pasado, por lo que Izuku estaba agradecido, ya que le ofreció a Nezu un puesto como uno de los líderes del programa espacial, que aceptó. Nezu era una criatura que ansiaba conocimiento e ir al espacio para explorar otros planetas, y las estrellas era algo que no podía dejar pasar. Aparte de todo esto, Izuku también se enteró de que habían terminado con éxito la finalización de la mina más grande de Marte. Tenían varias minas en Marte, de donde obtuvieron casi todos los materiales para el nodo de la colonia, pero ahora se completó la mina más grande, que podría igualar la misma cantidad de minería de todas las minas más pequeñas, lo que significaba que podrían producir los nodos más rápido, ya que Marte simplemente iba a ser despojado de sus recursos. Izuku había estudiado la posibilidad de terraformar la planta para que fuera habitable, pero lamentablemente el costo y los recursos necesarios para terraformarla no eran algo que pudieran hacer fácilmente en este momento. También llevaría tiempo que la planta creara una atmósfera que contuviera suficiente oxígeno para que los humanos pudieran respirar. Como tal, Izuku centró todo en hacer los nodos. Esta era la manera del emperador verde, ya que uno siempre debe poner toda su voluntad en hacer el trabajo.
Así fue como Izuku Midoriya, también conocido como el Emperador Verdant, conquistó Japón y comenzó a establecer el Imperio Verdant dentro del espacio, cuando el primer nodo para el programa de frontera espacial se completó en el cuarto año de la Universidad de Izuku, que se hizo cargo de Japón, lo que desencadenó la futura expansión. En el espacio. ¡Viva el Emperador Verde! El tiempo de los héroes ha terminado, pero el tiempo de la exploración espacial solo ha comenzado. Emperador Verdant, Izuku Midoriya, año XX24, dijo durante su discurso en el cuarto aniversario de la fundación del Imperio Verdant.